Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este simposio, taller, perdón. Presento al profesor Francisco, quien va a hacer la apertura formal de este taller, que durará hoy todo el día y mañana todo el día. Bueno, gracias, doctor Mauricio. Buenos días. Reciban un saludo del doctor Miguel Otero Cadena, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Bosque, y de todo el equipo de la vicerrectoría. Continuando con nuestro proceso de fortalecer la investigación en la universidad, las convocatorias de investigación que realizamos cada año, pues tienen el propósito de cualificar y fortalecer el trabajo de los grupos de investigación y a sus docentes especialmente. Hoy nos encontramos para dar continuidad a un proyecto de investigación titulado Efectos de señales estáticas evolutivamente relevantes, sexo, dominancia y atractivo en el procesamiento cortical de rostros humanos, PCI 2016-8835, el del investigador principal, el profesor Eugenio Valderrama. Este proyecto tiene mucha importancia para la vicerrectoría y para la universidad, y por eso hemos invitado a varias personas que vienen a contribuir a este proceso. Equipo, y parte del proyecto de investigación era que se capacitara a los investigadores en esta herramienta o en este software que les va a ayudar a desarrollar no solamente este proyecto, sino muchos más. Y para eso contamos hoy con la presencia de bienvenidos de Daniel, de María Adelaida y de Pablo, que van a acompañarnos estos 2 días. También quisimos con el investigador principal del proyecto de investigación, pues que superáramos un poco más, no solamente que la capacitación fuera para los integrantes del proyecto, de los investigadores, sino que también se invitaran a otras personas para que nuestra capacitación tuviera un mayor impacto. Y es así como nosotros estamos favoreciendo ahora en las convocatorias la capacitación del recurso humano de la universidad. Estamos empeñados en mejorar las capacidades investigativas a partir de estos procesos de formación. Antes las convocatorias, gran parte del dinero se iba, que también se fortalecía más para viajes, para socializar resultados de la investigación. Ahora estamos con la meta de que tenemos que fortalecer las capacidades a partir de estas experiencias de formación. Entonces, bienvenidos. Damos también saludos a miembros de otras universidades, de La Sabana, del Rosario. ¿Cuál otra universidad tenemos acá? De Minuto también. Bienvenidos a esta universidad. El equipo quiso hacer la capacitación hoy aquí, en este espacio. Tenemos otros espacios, pero ellos querían estar en su laboratorio por muchas razones. Pero bienvenidos, esta es su casa y esperamos seguirlos teniendo en otras ocasiones con nosotros. Muy amable y muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Entonces, la idea de estos 2 días es tratar de ver un poco de la señal general EEG, el básico, y poder ver qué en específico tenemos acá de posibilidades con este sistema acá para grabar los datos, o con el sistema que ya tienen acá en el laboratorio de Mauricio. Y también tratar de ver mañana más de VCI, o sea, esas posibilidades de control de algo con la señal cerebral. Entonces, en este primer día vamos a hacer un poco más de ERP y señal general y análisis de datos, para mañana poder hablar un poco más y dar ejemplos de VCI, de ese control. ¿Okay? Yo voy a hablar en español, mis compañeros van a hablar en inglés, pero a cualquier momento pueden interrumpir, hacer preguntas en español, en inglés, o nos comunicamos de cualquier manera. La idea es que sea bien informal, que todos puedan manifestarse y sacar todas sus dudas. Entonces es como si fuera una conversación. ¿Okay? La idea. Nosotros somos ustedes de Brasil, pero de laboratorios diferentes. Yo soy de la Universidad de São Paulo, trabajo con EEG, FNIRS y Resonador. No sé si quieran presentarse. Yo soy Pablo Bazán. Hola, voy a hablar en inglés.
everyone. I am. Okay, my name is Daniel. I am from Federal University of Rio Grande do Norte, which is in the northwest part of Brazil. My background is in physical education. I am a third year PhD student, and we work with neuroscience applied to exercise. Por lo que he entendido, acá hay gente de todas áreas diferentes de conocimiento, de ingeniería, de psicología, entonces hay diferentes backgrounds y diferentes intereses. Entonces, sería interesante siempre, cuando hagan la pregunta, también presentar un poco cuál es el interés de cada uno, para tratar de entender mejor y poder responder a tu pregunta de la mejor manera. ¿Okay? ¿Todos están escuchando bien? También, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poco de ver esa electroencefalografía que vamos a estudiar y qué se puede hacer con eso. La primera cosa que tenemos que tener en consideración es que vamos a tratar de medir la señal eléctrica en la cabeza, ¿ok? Pero la señal eléctrica que vamos a medir acá puede venir de varios lugares diferentes. Podemos tener interferencias de la luz, de las luces, del sistema eléctrico que tenemos, del aire acondicionado, del ascensor, de todas partes eléctricas que tengamos en nuestra sala. Pero no es eso que queremos medir. Queremos tratar de medir las señales biológicas. Pero mismo las señales biológicas tenemos diferentes señales eléctricas. Entonces tenemos actividad de los músculos, que es más fuerte todavía que la actividad del cerebro que vamos a mencionar. Y después tenemos la actividad cerebral que queremos medir. Entonces esto nos muestra que de las señales todas que estamos tratando de agarrar, estamos tratando de seleccionar bien solamente la señal del cerebro, que es una señal que no es tan fuerte. Entonces tenemos que hacer un ajuste muy bueno de impedancias y de preparo del sujeto para conseguir agarrar la mejor señal, ¿ok? Entonces, sobre esa actividad eléctrica que vamos a querer medir, ¿de dónde viene? La señal que agarramos con el EEG principalmente viene de neuronas que tengan orientación que sea a través de la cabeza, o sea, tienen que apuntar hacia el electrodo. Eso porque si no están en una dirección única y si no están apuntando al electrodo, el campo eléctrico, el campo electromagnético que se va a generar no va a agarrar acá en la cabeza, en el scalp, ¿ok? Entonces por eso tienen que tener esa orientación. Entonces si tenemos neuronas que están en caminos opuestos, la señal se va a anular, la señal eléctrica, una anula la otra. Entonces eso ya nos muestra que necesitamos de actividad de varias neuronas disparando, o sea, cerca de 1 a 6 centímetros cuadrados de corteza que tenga señal para agarrar. Entonces no tiene una gran precisión espacial esta técnica. Además de eso, la señal que vemos con el EEG es más relacionada con los potenciales postsinápticos, ¿ok? Con el local field potential. Y eso se ve bien acá en estos gráficos, en que comparan diferentes mediciones de la señal eléctrica, o sea, de una medición intracelular con los potenciales de acción, acá la señal extracelular y acá la señal del EEG en la cabeza. Entonces se ve que la señal tiene relación con la frecuencia de disparos,
que tenemos acá. Eso va a cambiar el potencial extracelular. Y esto está más relacionado a la señal que vamos a medir el EEG. Pero depende de la dirección de las neuronas que vamos a tener, del número de neuronas, cuán sincronizadas están esas neuronas. ¿Okay? Cuanto más sincronizadas, más fuerte va a ser la señal. Si no están tan bien sincronizadas, la señal va a ser un poco más simple. Y entonces, por estas características, una de las células que más agarramos señal son células piramidales. ¿Ok? Y acá entonces un ejemplo de cómo sería la relación entre la señal de cada neurona disparando y cómo eso sería como una señal del EEG. Entonces con este ejemplo tenemos la sincronía fuerte entre las neuronas y con grande frecuencia, o sea, una grande señal. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, que no están tan sincronizadas las neuronas, pero todas disparan. Acá tenemos algo de señal, pero no es tan consistente. Y podemos tener disparos más frecuentes en una y otras. Entonces, la señal del EEG, que puede tener respuestas parecidas acá y acá, pueden ser de relaciones diferentes entre las propiedades de disparos de cada neurona, o cada cosa que estamos observando en el single neuron. Por eso es importante tener en cuenta que es una medición de la actividad eléctrica, pero por ser en el scalp, en la cabeza, no es tan directa como medir la actividad del potencial de acción o la medición intracelular. ¿Ok? Y para agarrar como les decía, para agarrar esta señal que estamos pasando por el scalp, tenemos que tener un buen contacto directamente entre los electrodos que vamos a medir y la cabeza. Y tenemos que tener una manera de amplificar esta señal, que va a ser muy, muy sutil, y tratar de sacar estos ruidos del ambiente también. ¿Ok? Y todo eso vamos a tener esas características en los amplificadores que tengamos acá de trabajo. Entonces son amplificadores que van a potencializar, amplificar más la señal diferencial entre el electrodo que quieras ver y tu referencia. Todo con otro electrodo muy importante, es el ground, que es lo que va a ajustar un poco esa influencia toda del ruido, tu señal eléctrico general del cuerpo. Entonces es muy importante tener un muy buen contacto en el electrodo de referencia y el ground. ¿Ok? La referencia hasta después se puede corregir y cambiar en el proceso de análisis de datos. Pero el ground, si no tenés un buen señal, no tenés señal buena en ningún electrodo. Entonces tiene que tener un buen contacto. Después voy a explicar un poco más en detalles la diferencia que tenemos con este amplificador, que es con electrodos secos, no usa gel, y las diferencias que tendría cuando tenés el gel. Porque la idea de ese gel es para que este contacto sea realmente directo con la cabeza, de manera que agarre más esta señal. Por eso, cuando vamos a ajustar la señal, hablamos mucho de bajar el control de impedancias, ¿cierto? No sé si todos están acostumbrados con esto, de bajar las impedancias y preparar la señal. ¿Saben qué es eso? Sería una medición de cómo está ese contacto entre el electrodo y la cabeza. Cuanto más bien está en contacto, la impedancia es más baja. ¿Ok? Bien. Pero la diferencia acá tenemos dos cosas. Los electrodos activos, que tienen un circuito de control de impedancia, de conversión de impedancia, que permite agarrar mejor la señal, sacando el ruido, mismo con impedancias un poco más altas. Y los electrodos secos también son hechos para trabajar con impedancias un poco más altas, por la punta que tienen, que hace un contacto diferente en la cabeza. O sea, es una ventaja para facilitar el proceso de montaje. Ok. Pero entonces vemos un poco la idea general de qué medimos del EEG, pero eso nos apunta a un problema que tenemos, que ya empezamos a ver acá, que la señal que vemos puede tener diferentes respuestas de todas
pocas neuronas sincronizadas o más neuronas no tan sincronizadas, van a tener señales parecidos. Eso en un canal. Por eso, cuantos más canales tengas, más fácil de tratar de corregir, identificar qué es tu señal original en el cerebro. Y eso también está relacionado con esto. Además de la señal de número de neuronas que tengan y cuán sincronizadas están, esas neuronas pueden ser vistas como dipolos eléctricos. Y estos dipolos es que van a generar de manera lo que vemos en nuestros electrodos. Entonces acá es un ejemplo bien sencillo, solo para dar una idea del problema que tenemos. Que la señal que podríamos agarrar en 3 electrodos así, sería igual si tenemos 2 dipolos, uno en cada hemisferio con una intensidad mediana, o si tendríamos un dipolo muy fuerte en el medio. La señal en los 3 canales sería igual. Entonces no tenemos una respuesta única, una reconstrucción única de la respuesta eléctrica, de cómo sería el modelo de la respuesta eléctrica de esos dipolos con pocos canales. ¿Okay? Entonces la idea es que para hacer una buena localización de fuentes y estudio de eso de dipolos, necesitas más canales, porque cuantos más canales tengas, menor la chance de que la señal tenga más de una combinación de dipolos que las explique. Y siempre es importante acá llevar en consideración que por la anatomía que conocemos del cerebro, se espera un tipo de señal. Entonces eso es muy importante también en nuestros estudios, tener una hipótesis para poder corregir cuál sería el modelo que está de acuerdo con mi hipótesis. En general, un modelo que tiene una señal un dipolo en el medio de la cabeza no es algo que se espera, porque esperamos que tenga algo localizado en los hemisferios y no en el medio. ¿Okay? Entonces eso también trae información. Bueno, la señal de EEG es una señal bastante tradicional, que ya tiene casi 100 años ahí de uso, pero tiene muchas aplicaciones clínicas. O sea, la persona mira la señal y puede identificar un punto de epilepsia o alguna otra característica de sueño y cosas así. Pero lo que tratamos de hacer más con BCI o mismo con desarrollo ahora de comparación de sujetos, controles y pacientes, es tratar de tener una medida cuantitativa del EEG. O sea, el nombre EEG cuantitativo, que es una cosa que deben escuchar ahí en sus trabajos, es simplemente la idea de pasar de esa mirada de la señal como una cosa más clínica y simplemente de ver de manera general si podés identificar un momento de epilepsia, un momento de sueño, para, bueno, yo quiero tener una respuesta objetiva que caracterice a mi sujeto, mi momento ahora. Entonces voy a tratar de ver cuánto de poder tiene en tal frecuencia, voy a tratar de ver cómo es la distribución de esta concentración de corriente en mi cabeza, en cada frecuencia diferente. Voy a tratar de cuantificar la amplitud de mi señal asociada a un estímulo que le doy. Entonces todas esas características que son mensurables y objetivas son lo que vienen del eje cuantitativo. O sea, es tratar de conseguir esta medida con algún proceso matemático para tener una medida objetiva de comparación. Eso se usa bastante, por ejemplo, cuando se puede hacer, por ejemplo, un resting state y tenés una base de datos de cómo se espera que sea una señal promedio de esas características, o sea, de frecuencia alfa, beta en diferentes regiones cerebrales de un sujeto control. Y cuando vas a mirar algún sujeto de tipo de estudio con alguna característica de autismo o cosas así, puede ser que tenga diferencias, ¿cierto? Entonces, una de las posibilidades de un neurofeedback, por ejemplo, es hacer eso, tratar de tener la señal que esperas del grupo control y tratar de entrenar tu sujeto para que llegue a ese nivel de señal. Entonces eso es la idea una de las ideas del eje cuantitativo, ¿cierto? Pero más que eso es esa idea de tener medidas objetivas de nuestra señal, ¿ok? Entonces a partir de esa señal que estamos viendo de la local field potential, ¿qué podemos analizar? Esa es la gran pregunta y ahí vamos a tener la parte de la tarde de hoy, mostrar un poco más del análisis en sí. Pero voy a dar unos ejemplos rápidamente ahora.
Entonces, acá hay una lista de cosas que se pueden hacer de análisis de datos. Como les decía, las frecuencias diferentes, si miramos la señal, podemos identificar o momentos de epilepsia o acá como niveles de atención o de sueño. ¿Ok? Eso es lo que ya es más tradicional. Pero más que eso, podemos tratar de agarrar esta curva y hacer un espectro de frecuencia y tratar de llegar a estas respuestas de cuánto tengo de poder en cada frecuencia sobre toda mi cabeza y saber esa distribución espacial que tenemos acá. ¿Okay? Eso sería un análisis de frecuencia con FFT, Fast Fourier Transform, que la idea es pasar de una señal de voltaje a lo largo del tiempo para una señal de frecuencias que tenemos en nuestro dato. ¿Okay? Cambias el eje que estás trabajando. Otra posibilidad también bien famosa que vamos a dar más ejemplos hoy es el potencial evocado que tenemos, y tenemos algunos que son bien caracterizados, o sea, a P300 por ejemplo, para respuesta que sea objetivo pero no sea tan frecuente, o sea, una respuesta que tenga menor probabilidad que ocurra en una secuencia de estímulos. Tenemos un potencial evocado que aparece esos 300 milisegundos después de ese estímulo, que es bien característico. Y tenemos varios ejemplos de esto, que para cada tipo de tarea que hagan van a tener una característica diferente. Como por ejemplo en el estudio que están haciendo con rostros y cosas así, de dominancia y eso, también la idea es identificar los potenciales acá que se puedan asociar a eso. ¿Okay? Y tenemos potenciales auditivos, visuales, o de procesamiento más lento de respuesta, de cuando das una respuesta incorrecta, ese efecto de corrección y evaluación de respuesta también tiene respuesta asociada a esto. Lo importante acá, que menciono solo ahora para dejar de ejemplo, es que esto depende de un gran promedio de señales. Porque como les decía, que tenemos muchas otras interferencias de la señal, para llegar a una respuesta consistente de eso tenemos que hacer muchas tareas. Entonces, si es una respuesta muy consistente como el P300, se puede hacer con menos trials, pero cualquier estudio que vas a hacer va a ser cosa de 40, 80 trials por lo menos, si es algo consistente. Si no más, si es algo que no se conoce muy bien cómo es esa respuesta, vas a tener mucho más trials de estimulación para generar una respuesta consistente que puedas hacer el promedio y filtrar esa señal. Cuando hacemos el promedio, la idea es que el ruido que tenemos de ambiente y esas cosas no está relacionado directamente, sincronizado con nuestro estímulo. Entonces, cuando hacemos el promedio, se espera que quede cero ese promedio de ruido en nuestros datos. Okay. Y también algunas cosas bien interesantes de otros tipos de análisis que se usan, o como análisis directa o como filtro de señal. Por ejemplo, el Independent Component Analysis, que es una manera de tratar tus datos de manera más exploratoria, para tratar de ver qué tipos de señales tenés que forman esta señal del eje, o sea, qué señales están mezcladas para llegar a esta señal que observas en el eje, y tratar de separar eso y ver. Entonces eso se sirve para sacar algunos artefactos de tu señal, por ejemplo, artefacto de movimiento ocular, pero también se puede hacer un análisis para identificar, bueno, tenemos una señal acá que identifica una componente que tiene una topografía en mi cerebro de esta manera, y ahí identificas una característica de tu señal. Otra posibilidad son los algoritmos de Machine Learning, y esos varían bastante, pero la idea general de eso es que vas a dar un ejemplo a tu código, a tu computador, ordenador, y a partir de esa comparación, él va a agarrar las características que son consistentes para determinar tu dato entre dos grupos o más, ¿okay? que quiera separar. Y a partir de eso, va a tratar de hacer varios datos de prueba para después aplicarlo como un clasificador en otros datos. ¿Okay? Eso es una cosa muy importante cuando hablemos de BCI. Dependemos de eso, de hacer un entrenamiento con datos que conocemos que es de una condición o de otra, para después clasificar cuando el sujeto esté haciendo el control de nuestro equipamiento. Y hay varias maneras de hacer ese Machine Learning, maneras lineares, no lineares, de 2 grados de clasificación o demás.
Y es una cosa que es bastante importante seguir acompañando las nuevas técnicas de análisis para saber qué se puede hacer. Ese es un punto en abierto también en el VCI para tener más control sobre tu equipo que quieres controlar, sea un brazo, sea una computadora, sea cualquier cosa. Cuantos más grados de libertad y cuanto más precisa sea esa clasificación del machine learning, mejor va a ser el control. Entonces es una cosa que todavía se tiene que desarrollar más también. Otra posibilidad de análisis son los microstates. Esta tal vez no sea tan conocida, pero la idea general es que la topografía de tu señal cerebral cambia muy rápido con pequeños estados estables de milisegundos. Y eso se descubrió haciendo una prueba de tratar de clasificar cómo sería automáticamente una clasificación de estas señales de topografía, y se identificó que hay 4 topografías que son más consistentes y que tienen relación, por ejemplo, con otros datos de otras mediciones, por ejemplo con las redes de Full Mode Network observadas en resonador y cosas de ese tipo. Entonces es una técnica que puede ser interesante, pero es también más exploratoria. O sea, no tenemos una respuesta de, esta topografía es esto, esta topografía es aquello, es algo que se está estudiando, pero se observó que hay un cambio rápido de topografías en la escala de milisegundos, pero que las características de cómo se cambian esas topografías y cuánto tiempo quedan en cada una, traen alguna información que es interesante para relacionar con esa comunicación de redes de tu cerebro. Entonces esa clasificación de la topografía, de tratar de entender esas topografías, es el análisis de microstates. ¿Okay? Acá dan un ejemplo entonces un poco más de VCI que vamos a hablar más mañana. Es que vamos a agarrar una señal cerebral. Tenemos claro que filtrar esa señal, extraer una medida objetiva, por eso acá el eje cuantitativo, tenemos que tener esa medida objetiva para clasificar nuestra señal. Después que lo clasificamos, podemos pasar a una interfase de control o de neurofeedback, por ejemplo. Y esto vuelve al sujeto que va aprendiendo también. Entonces, tanto el machine learning que tenemos, que puede ser interactivo y se va actualizando para mejorar con el sujeto, pero el sujeto también cambia su señal. Entonces es una cosa importante para pensar en el VCI y en esos desarrollos de neurofeedback, que el sujeto también se va adaptando y va cambiando su señal para tratar de controlar mejor. Entonces es una interacción entre las dos cosas. No es que el señal es estable y simplemente pones en el sujeto y está agarrando esa clasificación de señal. Es una cosa que va a depender del sujeto y de cómo se adapta a esa relación. ¿Ok? Pero esto vamos a hablar en detalles mañana. Una cosa que quería enfocar ahora sobre todo eso, esta introducción, es que lo que tenemos de esa señal en el laboratorio tradicional todavía tiene un problema, que nos falta salir del laboratorio para llegar a cosas más reales del día a día y que lleven a un beneficio social personal de la persona. O sea, una cuestión que me parece interesante de discutir, pero que, claro, no es fácil, es que la persona que participe, el voluntario que venga a hacer tu experimento, no sea algo que le ponga mal. O sea, que sea algo que le haga bien, que sea interesante y que no le incomode mucho. O sea, la idea es que salga bien de tu experimento. Y más que eso también que después tenga resultados que se apliquen en el día a día. O sea, son 2 características que podemos tener. Para la persona que viene a hacer nuestra tarea, o sea, una cuestión también ética de cómo haces el estudio, y para después qué vas a extraer de esa señal. Y para pensar un poco en eso, tenemos algunas características que en el laboratorio muchas veces no nos dejan ver cómo es la situación real. Entonces, por ejemplo, muchas veces esa señal, para evitar problemas de señal muscular que tenemos, el sujeto no puede moverse, no puede hablarse y cosas así. Entonces es un problema, es una limitación que tenemos de esta técnica. ¿Okay? Por otro lado, ahora los sistemas permiten que sea más portátil, que se mueva un poco más. Entonces el hecho de ser más portátil y llevar todo el sistema, puedes ponerlo en una valija y llevarlo,
te permite hacer cosas un poco más próximas del día a día, no tan fijas en el laboratorio. Esa es una perspectiva buena de las nuevas técnicas que están surgiendo. Y también esa otra cuestión de que, por ejemplo, la medición tradicional con electrodos pasivos es un gel bien denso que pones al sujeto, que raspa un poco la cabeza del sujeto. Entonces es algo incómodo que muchas personas no les gustaría hacer. ¿Okay? Entonces la idea también es tratar de ver algo que sea algo que no le incomode tanto, que sea más rápido, y eso es una de las ventajas de este sistema del VAMP. Entonces, acá para dar un poco de esa idea que les comentaba de las ventajas, las oportunidades que tenemos con este equipo y también las desventajas, porque si ganas por un lado, perdés por otro. Entonces, este sistema tiene un montaje relativamente rápido con el sujeto, comparado con electrodos pasivos, por ejemplo. Es hecho para trabajar con impedancias altas, que les decía, o sea, la idea no es quedar ajustando la impedancia en este sistema de bajar la señal, y sí, simplemente poner y mirar si la señal está bien, no las impedancias. Es hecho para trabajar con impedancias altas. ¿Cuál es la ventaja de esto y la desventaja de esto? Es que es más fácil para montar y no tienes que preocuparte tanto como preparar el sujeto. Por otro lado, es un sistema por trabajar con impedancias altas que va a tener un poco más de problema con artefactos. Y por esa cuestión en la mayoría de los casos se recomienda estudiar frecuencias entre 1 y 40 Hz con este sistema, porque ahí sacas mucha parte de la interferencia de los artefactos eléctricos de la red eléctrica que tengamos, o de frecuencias lentas, también muy lentas. Entonces es una respuesta que este sistema no es enfocado directamente en eso, y sí las análisis más tradicionales de alfa, beta o RPs más tradicionales también. Eso es importante porque hay algunos ejemplos de RPs, por ejemplo, que son de respuesta lenta. Entonces, esos RPs específicos de respuesta muy lenta no se va a quedar tan bien por esa cuestión de calidad de señal en esas frecuencias con este tipo de electrodo. Otra cosa interesante de este sistema, que para hacer ese contacto, él usa una punta en los electrodos, que es una punta de oro, que es esférica o semiesférica, para tener un buen contacto. Y ese tipo de punta, la diferencia entre usar un electrodo que es solamente de plata y cloreto de plata, o con punta de electrodo también, cambia un poco también los efectos de pila que puede tener en el contacto con la cabeza de acuerdo con las impedancias. Entonces eso también está relacionado con las frecuencias que se puede trabajar un poco. Entonces las frecuencias bajas y de drift de C que se podría inducir también están relacionados con ese tipo de punta que se usa. ¿Okay? Este sistema en específico del VAMP tiene la ventaja de ser muy versátil, porque trabaja con todos tipos de electrodos, secos, pasivos, activos, y tienen también, además de las entradas de los electrodos, tienen entradas para 2 canales auxiliares que se pueden conectar, por ejemplo, a mediciones miográficas, si quieren, por ejemplo, ver cómo es una respuesta asociada a un movimiento de brazo, tener la respuesta del músculo y simultáneamente la respuesta del eje. Y también tiene, claro, la entrada de triggers para tener las marcas de cada tarea que van a hacer y investigar. Por su tamaño es relativamente fácil de llevarlo, no es algo tan grande y tan difícil de instalar. Entonces, acá en la foto no sé si da la idea bien, pero el eje es este acá. Y la ventaja es que agarra la energía directamente por el USB, entonces disminuye un poco ese problema que podría tener de artefactos de red. Sí, este es el amplificador. Entonces es relativamente portátil y versátil. Y agarra la señal, como les dije, por el USB directamente del computador que van a usar para grabar el dato. Entonces no necesita batería o ninguna otra conexión. Directamente por el USB agarra la señal y la conexión de energía. Es una ventaja también para tratar de contornar posibles problemas que tendrían de más artefactos con los electrodos secos.
Por otro lado, además de las frecuencias que podemos analizar con este sistema, también tenemos que pensar en dos cosas, que el número de canales que tenemos acá con este sistema son solo hasta 16 canales. Entonces es un sistema pensado más para hacer experimentos que sean para ser rápido y que tengan una señal más general y más fuerte. O sea, para hacer VCI, por ejemplo, que trabajan muchas veces con frecuencias alfa, que son más características, o cosas, por ejemplo, como les decía, el P300, que es muy característico también, detecta muy bien. Porque no necesitas muchos canales, puedes poner canales enfocados, por ejemplo, en la región visual y agarras muy bien el potencial evocado de eso. O puedes tener una respuesta general de frecuencias que es más de atención, va a ser en toda la corteza. Entonces, con pocos canales distribuidos, puedes agarrar bien toda la señal y tener una buena respuesta. Pero eso para cosas más consistentes. Con ese sistema no se hace tan bien, lo que les decía, no se puede hacer esa reconstrucción de dipolos, de localización de fuentes. Son pocos canales, entonces hay muchas posibilidades de combinaciones de dipolos para tratar de restringir. Entonces eso se pierde un poco de localización. No sabes exactamente de dónde está viniendo tu información del eje. Y eso no sé si quedó claro cuando les expliqué, pero la idea es que un canal acá agarra señal de toda la cabeza. O sea, no solo de la cabeza, lo que les decía, de todo el ambiente en que estamos. O sea, agarra toda la señal eléctrica comparada con el ground, ¿cierto? Entonces, por eso que necesitamos más canales para saber de dónde vino. Claro que se espera de cierto punto que las neuronas que estén cerca acá de la corteza y orientadas a ese electrodo son los que más influyen en ese canal. Pero no solamente, ¿ok? Entonces es importante llevar en consideración que mirar a veces solo el canal solo no te trae tanta información o te trae información de otro lugar que no es de donde esperas. Un ejemplo interesante de eso son a veces los potenciales auditivos que se pueden esperar. Porque muchas veces se esperaría que estaría acá la señal. Y a veces se ve respuestas acá de los potenciales auditivos. Pero eso es por la orientación de las neuronas acá. Están acá, pero por su orientación inducen señal acá muchas veces. Como si fueran dos dipolos acá, sí. Y ahí vas a agarrar señal acá arriba, por la orientación de las neuronas. ¿Ok? Entonces eso es importante llevar en consideración. Y hay una otra cuestión. Lo que les decía de la punta. Acá después en la demo le vamos a mostrar con más calma. Pero es que para ajustar estos electrodos al sujeto, tenemos puntas de diferentes tamaños. Entonces ponemos estas puntas de oro al contacto del eje. Y esto después de un tiempo, claro, la idea es ajustar de manera que no le quede muy apretado, pero que haga buen contacto. Y esto después de un tiempo, si es un experimento largo, empieza a incomodar. ¿Okay? Entonces para tareas muy largas también tienen que llevar eso en consideración cuando van a planear. Claramente no es un tipo de punta de electrodo que se puede usar con sueño. O sea, para estudios de sueño necesitas algo que no incomode el voluntario, que se pueda apoyar, y este tipo de punta no es para eso. ¿Okay? Y la idea de tener de varios tamaños es que en este sistema vamos a ajustar el contacto por las diferentes puntas. O sea, podemos poner una un poco más larga acá en la parte occipital, porque normalmente es más hondo y con más pelo. Ahí pones más largo. Acá adelante pones uno que es plano, porque no tenés nada que impida el contacto. Y a partir de eso vas ajustando. ¿Sí? Ok, sí. Este es esto que le mostraba de las puntas, es para los electrodos secos. Este sistema, como les dije, trabaja también con electrodos pasivos y activos. Acá en el laboratorio tienen también un conjunto de electrodos activos, que es la idea del electrodo activo es lo que les decía de la impedancia. O sea, para compensar un poco la cuestión del ruido del artefacto que tendrías por impedancias más alta, tiene un conversor de impedancia integrado acá, un circuito conversor de impedancia. Entonces acá en este circuito
Es un conversor de impedancia que trata, por su ajuste, de más o menos filtrar un poco la señal que sea de artefactos, de acuerdo con las diferencias de impedancias. ¿Ok? Entonces, si es una señal que es consistente en la cabeza, la impedancia va a ser baja, no lo va a filtrar. Si es de que viene de una impedancia más alta de un artefacto, va a ser más diferente entre los canales. Y ahí con eso, con ese conversor de impedancias, filtra un poco ese efecto. El electrodo seco es parecido con este, pero con esta punta diferente. ¿Okay? Entonces también es hecho para trabajar en impedancias altas. No sé si tienen alguna pregunta general hasta ahora. De nuevo, siempre que quieran preguntar, pueden preguntar. Vamos a hacer. Y es importante entonces para... Vamos a mostrarles, depende del sujeto. Y... sí, ese problema del sujeto es siempre porque lo que pasa de esas puntas es que tenemos, por ejemplo, una combinación de puntas que es más comunes, o sea, bien menores acá, más largas acá y más o menos medianas acá. Pero puede ser que la anatomía de la cabeza sea diferente, la distribución de pelo sea diferente y tienes que cambiar las puntas. Y eso puede depender si tienes que cambiar más puntas para tener mejor señal, va a demorar más. Pero a veces si no necesitas cambiar puntas es ponerlo, ajustar si la señal que tienes que ajustar para que quede bien es el ground y el reference. Y en este sistema de electrodos secos muchas veces se usa acá en las orejas. ¿Ok? Entonces tenés lo que tenés que limpiar bien y tener un poco de contacto mejor son esos ground y reference, porque si no vas a tener más problemas de esos artefactos. Y el sistema hasta tienen un gel que se puede usar, que se recomienda principalmente para el ground y reference, por eso, pero en general no hace falta ponerlo a los otros canales. Tiene un gel que se podría usar para tratar de mejorar un poco esa señal, pero en general no hace falta. Y es un gel que se aplica muy poquito con un pincelito. ¿Okay? Y para entonces del montaje, van a tener ejemplos, por ejemplo, de gente que ya está acostumbrada con su tamaño y de puntas, que agarre y lo pone. Y listo. O sea, es ponerlo, dejar las puntas que quedan bien apoyadas y listo. Pero hay gente que vas a tener que llevar como 15, 20 minutos para identificar qué punta tenés que poner. Eso va a depender un poco de ese proceso de identificar la punta y ajustar bien la señal. Ya que estamos hablando de eso, una cosa que van a ver para los que ya están acostumbrados con señal del eje y principalmente que ya usan el ring amp de acá de este laboratorio, que la señal del ring amp, ni bien la mirás, es más directa que la del dry electrodes del V-amp. O sea, van a ver que hay más artefactos. Pero lo que vamos a tratar de hacer aquí es mostrar que mismo con esos artefactos se puede detectar un ERP después cuando vas a analizar esos datos. O sea, la primera impresión puede no ser tan buena cuando miras el dato online, pero se puede extraer y filtrar y analizar bien ese dato. Entonces, todo eso que les comenté hasta ahora del origen de señal y cómo funciona el amplificador, las puntas de los electrodos, es un poco para llegar acá. Nosotros cuando vamos a tener que hacer una investigación, planear nuestra tarea, vamos a tener que pensar en todas esas características. Saber bien cuáles son las limitaciones de la técnica del eje, o sea, qué señal que se puede agarrar con eso, las limitaciones del equipo que tenemos, del V-amp, del ring amp, de cualquier eje que vamos a usar, cuáles las posibilidades y oportunidades que tenemos con ese sistema. Acá los que les comenté un poco, la reproducibilidad y la sensibilidad de la tarea que vas a hacer y del equipo que tenés. O sea, repetir bastante veces el número de trials y saber cuántos sujetos tienes que hacer para que tengas una señal. O sea, muchas veces si es una cosa más sencilla que quieres medir, necesitas más que hacer muchos trials, también hacer muchos sujetos para tener un promedio entre sujetos que midas esa señal. Y para todo eso, siempre, de planificar la investigación, tener una pregunta clara. ¿Qué queremos mirar en este cerebro? ¿Qué queremos ver acá? ¿Para qué podemos elegir? ¿Cuál método de análisis nos va a responder? Si es un análisis de frecuencia, si es un análisis de potencial evocado, si es otro tipo de análisis de Mercury States.
qué medición cuantitativa nos responde nuestra pregunta. Y claro, siempre una cuestión que es interesante es pensar la influencia que nuestra investigación tiene en los objetos, sea puntual, sea a largo plazo. O sea, pensar cómo eso está influyendo. Vamos a dar las próximas presentaciones, vamos a hablar más de eso. María Delia me parece que tiene ejemplos muy interesantes de los efectos que pueden tener una investigación, que a veces ni se espera, pero efectos positivos que puede tener el BCI, por ejemplo, en un sujeto. Y entonces son cosas de ese tipo que son interesantes para mirar. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces me parece que vamos a hacer la presentación ahora con María Delia. Va a empezar un poco a hablar de RPs. Entonces ahora vamos a cambiar de idioma, va a presentar en inglés, pero pueden preguntar en español sin problemas, cualquier cosa yo traduzco. Entonces nos vamos comunicando. Daniel, lá do seu. Você está com o seu computador à mão? Bazou não tem PowerPoint aqui. Eu tenho um PowerPoint Viewer, mas é mais